muchos avistamientos de ovnis en zonas que tienen agua y montañas. Estos son dos grandes ingredientes que pueden favorecer la aparición de los citados ovnis. Cuando este emerge de entre las aguas, recibe el nombre de OSNI, objeto submarino no identificado. El embalse del Atazar es uno de los parajes más bonitos del paisaje madrileño. Y los vecinos aseguran que es también un escenario habitual de avistamiento de ovnis. Es lo que aseguran los vecinos, que han visto incluso efectos lumínicos en el agua del pantano. Pero esta historia no sucede en un embalse tan popular para los ufólogos como el embalse del Atazar, sino en uno menos conocido. Un embalse que, de comienzo, no esperarías que fuera a ser el centro del más terrorífico misterio. Un lugar cuyas orillas han podido ser pisadas por seres de otros mundos o, quizás, de seres simplemente enigmáticos a todo concepto mental que podamos idear para ellos. Todos tenemos algún amigo o familiar que ha tenido una experiencia paranormal. Crea o no en ellas. Muchas veces, nosotros mismos las hemos experimentado. Estas son algunas de ellas. Te puede ocurrir en cualquier vivienda, en cualquier barrio, en cualquier ciudad. El misterio no entiende de lugares predilectos. Si quieres compartir tu experiencia, recopilamos y subimos en vídeo todo tipo de testimonio paranormal. Para asegurar el anonimato, cambiamos el género de sus protagonistas, la edad y los nombres. Solo tienes que escribirnos a esta dirección de email. Bienvenidos al canal Gutifighter. Estos son testimonios paranormales. Andrés, protagonista de esta historia real y coprotagonista del suceso que contaré en este vídeo, es un amante de lo paranormal, y sobre todo, le gusta el tema de la ufología. Andrés tiene como hobby visitar por las noches algunos puntos claves donde ha habido avistamientos, a los que es acompañado por amigos que desean disfrutar de una bonita caminata nocturna. En realidad, los escépticos son mayoría en este peculiar grupo de amigos. Como todo el mundo, acompañan a Andrés en estas rutas simplemente porque es agradable hablar con amigos mientras caminas por el campo, de noche, pues sus expectativas de descubrir algo fuera de lo normal eran muy bajas, por no decir nulas. Como la compañía siempre es agradecida y ameniza más la búsqueda, estos 8 amigos solían quedar de vez en cuando para caminar por los bosques cercanos a embalses y pantanos de la comunidad. También la montaña era su objetivo, pues no se cerraban a nada que no les permitiera disfrutar una noche juntos. Provistos de linternas, ropa de abrigo si fuera preciso y botellas de agua, los 8 amigos disfrutaban mucho de aquellas escapadas rurales un tanto diferentes a las habituales de los habitantes de la ciudad. Un fin de semana, como acostumbraban, los 8 amigos habían acordado subir a Navacerrada, en la sierra madrileña, para hacer una nueva ruta nocturna que no habían hecho antes. Debido a la gran nevada que estaba cayendo y que algunos de los senderistas no estaban preparados para las condiciones que se daban en la sierra, tuvieron que abortar el plan inicial. Hablando entre todos, vieron que el embalse de la Pinilla no estaba lejos. Con cierta incomodidad, Andrés le pareció bien cambiar a este nuevo e improvisado plan para investigar alrededor del embalse de la Pinilla. Su falta de ilusión ante esta nueva aventura provenía de que Andrés no conocía testimonios de avistamientos en ese sitio, pero como sus acompañantes no iban con la intención de ver nada, así que, simplemente, el objetivo de pasar el rato juntos se mantenía intacto. Según me contó Andrés, llegamos al embalse 8 personas y decidimos separarnos en 2 grupos de 4 para cubrir más terreno y comunicarnos por walkie-talkie. Era una noche fría pero tranquila y con luna llena, lo que facilitaba poder caminar sin linternas y sin riesgo de caídas. Con las condiciones meteorológicas favorables, los amigos aparcaron en el camino del cementerio de Lozoya, cerca del mismo. El cementerio se localiza a unos 400 metros del pueblo, por lo que el punto de partida de la ruta era bastante tranquilo y alejado de cualquier población, pero, a la vez, no costaría mucho llegar al pueblo si algún motivo lo requería. Es así como comenzaron la aventura. Separándose en 2 grupos como habían acordado, se despidieron no sin antes comprobar que los walkie-talkie funcionaban perfectamente. Debido a la orografía del lugar, la cobertura de los móviles podía fallar, pero no la cobertura de aquellos walkie profesionales.
Partimos desde el pequeño y tranquilo pueblo de Lozoya. Dejamos los coches pegados a la pequeña tapia del cementerio que se encontraba en las afueras. Pensamos que era un lugar perfecto para pasar desapercibidos y no molestar a nadie que ya estuviera durmiendo en sus hogares. La noche era preciosa, pero, como decía, hacía un poco de frío. Así que estábamos solos. El camino discurría en sentido sur hasta llegar, transcurridos unos cortos 250 metros, a la orilla del embalse. Es entonces cuando, en la bifurcación del camino, los dos grupos nos separaríamos para recorrer en dirección opuesta a la orilla del embalse. La caminata era lenta, pues su intención nunca fue hacer ruta a ritmo rápido sino dar un paseo. El grupo de Andrés se dirigió dirección suroeste, bordeando la orilla, mientras que el otro grupo, lo llamaremos Grupo B, cogió dirección noreste para bordear el embalse dirección a Lozoya. Con ritmo tranquilo, los 4 amigos del Grupo B se detuvieron incluso en un área recreativa que les pillaba de camino. Muestra clara de que su ánimo era relajado. Pero esa calma debió cambiar, pues no habían transcurrido ni 15 minutos cuando algo comenzó a salirse de la normalidad. El walkie de Andrés comenzó a dar señal de que el Grupo B se estaba poniendo en contacto con él y sus 3 amigos. Andrés escuchó como desde el walkie le comunicaron algo del todo extraño. El Grupo B estaba viendo algo suficientemente extraño como para perturbar el silencio por radio. Andrés detuvo la travesía, y en círculo los 4 amigos rodearon el walkie para conocer qué estaba sucediendo a sus otros 4 amigos en la distancia. Nuestros 4 amigos nos llamaron para decirnos con escuetas palabras que estaban viendo algo. Les pregunté de qué se trataba, pues algo importante debía ser para llamar. Sin embargo, el grupo en la distancia se quedó en silencio unos segundos que se hicieron eternos, por lo que empezó a invadirme el nerviosismo y en ese momento nos comenzamos a preocupar. Mis 3 amigos y yo nos miramos a los ojos en un silencio tenso, seguros de que algo no estaba yendo según el plan y debíamos averiguar por qué. Volví a preguntar de nuevo, pero el otro grupo siguió en silencio otros interminables segundos más. Pensé que lo lógico fuera que dieran media vuelta, pues la noche puede convertirse en peligrosa y, ante la duda, siempre es mejor reunirse para aclarar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, justo en el momento cuando les iba a pedir que volvieran sobre sus pasos, escuchamos por el walkie como uno de nuestros amigos lanzaba una pregunta al aire. ¿Hola? Estaba claro que ya no estaban utilizando el walkie, sino que hablaban con otra persona. Es entonces cuando toda la tensión generada explotó en 1000 pedazos. El walkie no volvió a enviar ningún mensaje y, de repente, escuchamos gritar con pánico a nuestros 4 amigos. Vimos, a una distancia de 500 metros aproximadamente, cómo las linternas de nuestros amigos se agitaban descontroladas, por lo que estaba claro que se había instaurado el más completo caos en el otro grupo. Andrés y sus 3 amigos salieron corriendo dirección al otro grupo, a riesgo de sufrir un accidente. Encendieron las linternas para no tropezar o caer por alguna irregularidad del terreno. Sus respiraciones abruptas era lo único que escuchaban junto a los gritos, cada vez más cercanos, de sus amigos. Estando cerca del encuentro, se encontraron por el camino a 2 de los 4 integrantes del grupo afectado. Deteniéndose con prisa y urgencia, les preguntaron qué había pasado, que por qué estaban tan agitados. Pero esta breve parada no cumplió ningún objetivo, pues no pararon mucho y, además, aquellos 2 amigos estaban muy nerviosos como para explicar nada con claridad. Como faltaban 2 integrantes, siguieron corriendo para completar el grupo. Eso era lo único importante entonces y ya habría tiempo de explicarlo todo luego. Recorriendo un trecho más del camino, los 2 amigos que faltaban por localizar fueron encontrados. Están aún más nerviosos que el resto, pues buscaban con nerviosismo algo entre la vegetación, a pocos metros de ellos. Pero ya estaban todos juntos, que era lo más importante,
Y un soplo de calma comenzó a invadir al grupo como para hablar con más serenidad y contar qué diablos había sucedido para gritar y correr aterrorizados. Al estar todos juntos, contaron lo que había pasado. Sin embargo, es importante el siguiente detalle. No paraban de mirar a su alrededor, buscando que lo que habían visto no siguiera por allí. Me contaron que estaban andando, disfrutando del paseo en silencio, al igual que nosotros en la distancia. De repente, algo les llamó la atención en la orilla del embalse. Al llegar a la altura de una cala, uno de los amigos se percató de algo extraño y preguntó: Mirad esos palos que hay en el agua. ¿Qué diablos es eso? Son palos para dejar los barcos. Le respondió otro. Sin embargo, parecía que se movían, por lo que pensaron que quizás era el agua quien provocaba el falso efecto de movimiento y que todo se debía a un efecto visual, debido a la luna llena. La orilla se confundía con la arena blanca, así que era difícil calcular a qué profundidad estaban aquellos objetos. Se fueron acercando y a unos 50 metros. Tuvieron la sensación de que se estaban moviendo y pensaron que podrían ser pescadores. Esta teoría de que eran seres animados ganó fuerza cuando uno de ellos se atrevió a entablar contacto. ¿Hola? Preguntó uno de ellos en dirección a los extraños seres. Fue el mismo hola que escuchamos a través del walkie. Aquel hola hizo que los seres se quedaron parados, confirmando que efectivamente eran seres vivos que habían reaccionado al grito y que, previamente, se habían estado moviendo. Hasta ese momento era como un extraño movimiento. Estaban en el agua, moviéndose como si estuvieran en trance. Definitivamente era un movimiento muy raro. Era un movimiento antinatural. Los chicos se miraron entre ellos como diciendo: ¿Qué diablos? La incomodidad era latente en los 4 amigos que miraban concentrados a aquel punto de la orilla. Se miraron entre sí, a algunos les entró la risa nerviosa. Encendieron las linternas y alumbraron la orilla. De repente, los 4 palos de repente se pusieron uno detrás de otro. El color de los seres era blanco. Pero no un blanco mate ni brillante, sino como un blanco roto. Los testigos lo describen como el blanco de un tronco pelado o de un árbol joven que recién comienza a crecer. Uno de mis amigos describió lo que parecía ser reflejo en su fisiología cuando la linterna pasó por encima de ellos, con las linternas apuntando a la orilla. No parecían ser pescadores. El agua parecía llegarles a la altura de la cintura, y, sin embargo, lo que sobresalía del agua superaba los 2 metros, según calcularon. No los identificaban con personas porque eran muy altos. 2 metros. Sin sumar lo que no se veía bajo el agua. Cuando se quedaron parados, notaban que les estaban mirando sin girarse. Cuando eso sucedió, se detuvo el bamboleo. Eso es antinatural. Esos segundos se volvieron eternos. Aunque los testigos cuentan que no debió superar los 3 o 4 segundos hasta que el mismo amigo volvió a preguntar: ¿Hola? Es entonces cuando se desencadenó el pánico. Aquellos seres salieron corriendo a una velocidad escalofriante. Cuando se desencadenó la huida de los seres, estos eran demasiado rápidos. En una zancada ya estaban en la playa, corriendo entre los setos. Lo más parecido posible sería como si una especie de ave hubiera pegado un salto sobre el agua, impulsado con las alas. Pero estaban seguros de que aquello no eran aves. No tenían brazos y mucho menos alas. Era demasiado grande para ser un flamenco. Animal que podría haber encajado con la descripción. Era blanco totalmente.
cuando comenzaron a correr. Los 4 testigos se sintieron súper pequeños debido al gran tamaño que tenían. Antes de que les diera tiempo a entrar en pánico y correr, los amigos pudieron constatar que iban muy rápido corriendo. Además, uno de los seres pisó con tal fuerza la orilla que retumbó la pisada que tuvo que dejar. En su huida, el chapoteo del agua ya había roto el silencio de la noche. En añadidura, uno de los seres chocó con un arbusto, acometiendo más ruido en su huida. Con todo aquel panorama terrorífico, los 4 testigos entraron en pánico y comenzaron a correr, momento en el que el grupo de Andrés vio el alboroto de linternas en la distancia. En desbandada, 2 de los 4 amigos ya estaban a 10 metros, corriendo en dirección opuesta a la orilla. Los rezagados también habían comenzado a correr, pero, transcurridos unos segundos, decidieron detenerse para comprobar si les seguían. No vieron nada a su alrededor, pero aquellos seres debían estar cerca. A través de un resorte mental difícil de interpretar, los 2 amigos necesitaban responder a todas las dudas que tenían en su cabeza. Es así que comenzaron a rastrear los setos con las linternas, intentando localizar qué eran aquellos palos blancos que habían salido huyendo ante su intromisión. Así fue como les encontramos, como había relatado antes, apuntillaba Andrés. Después de contar lo sucedido al resto del grupo, y más tranquilos, los 8 amigos bajaron a la orilla para buscar huellas. La huella era más profunda que la de un ser humano, así que los extraños seres debían pesar más que un ser humano medio. La huella era única y no guardaba parecido con ningún animal en el que pensaran. Comparte cierto patrón humanoide, pero su forma en rombo no la hace coincidir con nada. Es curioso que el hecho de salir corriendo es una conducta humana, no de un ser extraterrestre, por decirlo de algún modo. Son casi mayoría los casos en los que el visitante es quien mantiene su posición ante la huida del testigo de turno. En este caso, parecía que los visitantes habían sido sorprendidos y habían huido asustados. Este hecho hacía casi más fácil descartar que eran extraterrestres, pero podríamos asegurar que no hay animal en la fauna madrileña o nacional que actúe de esa forma en un embalse madrileño. Con el corazón más calmado, comenzaron a darse cuenta de la inverosimilitud de la huida de los seres de blanco. Durante todo el camino paralelo al embalse, hay una valla que dificulta ir a la orilla, con la misma técnica de un burladero de una plaza de toros. Impide el paso, pero a la vez es de fácil acceso para las personas. Se puede sobrepasar porque hace zigzag. Sin embargo, en esta situación de huida frenética y de velocidades imposibles, es casi seguro que tuvieron que saltar. Ese cometido sería imposible para una persona, pues es una valla de 1,5 metros de altura. Sin contar, además, con el terreno abrupto y la presencia de muchos arbustos. Estaba claro que, cuanto más investigaban el terreno, más escalofríos sentían los 8 amigos de que esos seres no eran de este mundo. Las pruebas en contra de una presencia humana iban en aumento, y otra prueba de su relato fue el testimonio por el Valkyrie. Andrés y sus amigos se conocen muy bien y no son de esos que bromean con cosas así. La llamada a Andrés tras estar viendo algo raro en la orilla era la mayor prueba testimonial de que era real. El pánico era otra prueba vital, y más en personas cuyo tamaño, da la casualidad, supera la media. Uno de los testigos dibujó lo que habían visto. Al analizarlo, Andrés recordó un caso estadounidense. El Nightcrawler de Fresno. En noviembre del 2007, una cámara de seguridad localizada en los lindes del Parque Yosemite en Fresno, California, captó algo que hasta la fecha no se ha podido explicar, y que tiene desconcertados tanto a ufólogos como a criptozoólogos de todo el mundo. La grabación mostraba a 2 figuras rondando frente a la cámara durante la noche, y que si bien al iniciar el vídeo y ser vistas de lejos uno pensaría en grullas o garzas por el tamaño pequeño del torso en comparación a la longitud de sus piernas, conforme la cinta continúa, se puede apreciar que las criaturas definitivamente no encajan en ninguna descripción zoológica conocida. El caso de los Nightcrawlers, reptadores nocturnos, si bien no es tan conocido como otras criaturas del calibre del monstruo de Flatwoods, los reptilianos o el Mothman, resulta tan desconcertante como estos. Los criptozoólogos tampoco han hallado cómo clasificar a los Nightcrawlers, debido a que su apariencia y falta de características
No encaja en ninguna descripción o relación con cualquier otro género animal conocido, volviendo los seres aún más bizarros e inexplicables que el Mothman o el hombre suéter. Finalmente, los ufólogos han determinado que posiblemente se trate de seres alienígenas, debido a que curiosamente hubo un pico de actividad ovni en California unos días antes al vídeo del año 2011. Volviendo al caso, Andrés les enseñó el vídeo y fotos de internet, tras lo cual se quedaron alucinados y le confirmaron que era claramente lo que vieron en el embalse. Eran seres blancos, con 2 piernas robustas que nacían de un gran tronco blanco sin brazos ni aparente cabeza. Un tronco con patas, básicamente. Un Nightcrawler. Como te comenté, Carlos, son amigos de confianza, gente seria y que no se mueve mucho por el mundo de lo paranormal. Pero los respetan profundamente y al ver sus reacciones y al coincidir todas sus versiones, confío plenamente en sus testimonios. Confesaba Andrés. La noche no deparó nuevas sorpresas y los seres tuvieron que huir dirección norte, posiblemente por el cementerio donde habían aparcado los coches. No se conoce ningún otro testigo que viera nada esa misma noche, así que el misterio es aún mayor. Él y sus amigos han vuelto varias veces al lugar del avistamiento para ver si se repite, averiguando así que los seres tuvieron que correr y escapar hacia el cementerio cercano al embalse. Investigando la zona en busca de posibles misterios, solo encontraron en internet unos restos arqueológicos datados en 60.000 años de antigüedad pertenecientes a neandertales y la fauna que coexistía con ellos que se habían encontrado al sur del embalse, en Pinilla del Valle. Sea lo que fuere, solo tenemos el testimonio de los testigos y los bocetos de lo que vieron. Es del todo claro que algo extraordinario tuvieron que ver aquella noche de plan alternativo improvisado, pues pudieron verlo con sus propios ojos y con ayudas de linternas. Lo que sea que eran aquellos seres, no eran humanos, y esa conclusión ya encoge el corazón. Quizás sigan merodeando la zona o quizás nunca más sean vueltos a ver en las cercanías del embalse de las Pinillas. Es curioso destacar el hecho que el grupo B, el testigo de lo paranormal, estaba formado por los amigos más escépticos. Hubiera sido distinto que una persona apasionada del misterio, como lo es Andrés, hubiese sido el testigo de lo acontecido. Sin embargo, la forma de ver la vida cambió drásticamente la forma de pensar de todos, en mayor o menos medida según cada individuo. Un amigo de Andrés y que estaba en su mismo grupo, insistía que debía ser un animal. ¿Un ciervo? ¿Un ave grande? No paraba de buscar una explicación racional. Podría haber sido la imaginación, meditaba, así estuvo media hora probando qué animal cuadraba con la descripción de sus amigos. Sin embargo, todo llevaba a un callejón sin salida. Tanto fue así que empezó a creerles cuando todos le decían lo mismo. Otro amigo escéptico buscaba también la racionalidad de los hechos. Esto debe ser un ave por la velocidad a la que ha salido. Seguro que hemos calculado mal las distancias. No obstante, las formas eran muy raras y eso chocaba. Podría tener parte blanca y negra, y solo ver la blanca y la negra estar con el reflejo de la luna. Cuando más pensaba, más extraño resultaba cómo había pasado todo. Su cerebro buscaba una respuesta racional, pero él sabía que aquello no se movía como un animal. Vi una línea blanca, quizás una garza. Yo intentaba autoconvencerme, pero sé que lo que vi no era una garza. Un tercer escéptico confesaba que él nunca ha creído en nada, y sigue sin creer. Pero es incapaz de encontrar una explicación. Y eso es lo peor de todo. La duda mata. Corrí porque tenía un miedo a lo desconocido. Si es una persona sé a qué puedo atenerme, o si es un animal. Pero esto, no sabes nada sobre ello. Todo había sucedido muy rápido y poco tenía ya sentido. Si no eran personas, ¿por qué habían huido cuando lo normal siempre era que los testigos salieran corriendo ante lo increíble? Pero si por el contrario eran personas, ¿qué hacían de blanco en la orilla metidos? Podría ser incluso más peligroso esta segunda hipótesis. Lo que sí está claro es que Andrés y sus amigos se llevaron el susto de sus vidas. Aunque siguen investigando y recorriendo, algunas noches, los lugares marcados por el misterio en sus ratos libres.
No debe ser agradable sentir el terror más absoluto ante seres de tal calibre. Ahora Andrés no es el único que se siente atraído por el misterio y son varios más los que investigan por su cuenta. Necesitan respuestas. Ha cambiado su forma de ver el mundo y ya abren la puerta a creer. Quizás no todo se puede enfocar y explicar. Quizás hay cosas simplemente sin explicación. Los testigos de lo extraño no son locos con gorros de papel albal. Son personas normales y cualquiera puede ser el siguiente. Gracias a este incidente, si puede verse un lado positivo, las rutas nocturnas entre los amigos tienen un plus adicional. En esas circunstancias de un lugar desconocido, natural y nocturno, puedes escuchar ruidos que no existen, voces que nadie grita, es decir, rellenar el vacío de lo que no conoces. Pero no es el caso. Lo que me gusta de esta historia es que no lo ve uno y tiene que convencer al resto. El hecho de haber estado con 3 amigos viéndolo, lo hace hasta bonito, que los más escépticos lo hayamos vivido. Si solo lo hubiera visto yo, dudaría de mi cerebro. Los Nightcrawlers del embalse de Pinilla no han vuelto a ser vistos. Que sepamos. Su presencia solo tuvo lugar frente a 4 amigos que paseaban tranquilamente una fría noche de luna llena. Los 2 grupos, mirándose entre sí, es una espeluznante visión que aún me impresiona de imaginar. Buscando el misterio, pero sin esperar encontrar nada, se toparon con el mayor de los horrores. Lo imposible en la orilla de un embalse.